Miércoles 1 de diciembre y a punto ya de acabar este tiempo de tertulias con ese anuncio que les hacíamos. Tendremos al abogado de una de esas niñas cambiadas por un trágico error en el año 2002 y así que en estos minutitos que aún nos quedan, alguna reflexión sobre esta noticia, Pablo, ¿qué repercusión? De lo más seguro, de lo más leído del año en larioja.com y de lo más interesante también tristemente en este contexto en el que La Rioja está dando unas noticias últimamente que escapan a nuestras fronteras, tan tranquilitas, ¿verdad? Sí, yo espero que... Vaya racha. Como dicen los matemáticos, tenemos que volver a la media. Sí, sí. Durante unos años nos tocará que no nos pase nada, ¿no? Eso es. Este caso de las niñas es un caso de estos de que no piensas que nunca va a ocurrir. Por cierto, que no se me pase alabar el trabajo de mi compañero Luis Javier Ruiz, que fue quien consiguió esta noticia y quien... Ahí lo tenéis, a Luis Javier. Sí, sí. Y quien ha seguido el asunto con una profesionalidad y con un respeto por la intimidad de las familias que es realmente encomiable. Encomiable, sí, es un ejercicio de periodismo, de un caso que hay que contar y de cuántas cosas no hay que contar, de las cosas que sabes porque ya no están en la esfera de lo público. Yo espero que con esto que ha salido ahora nos queda un fleco, simplemente, que afecta a lo público, que es el asunto de la reclamación patrimonial que les queda a estas familias y que el Gobierno de La Rioja tendrá que pagar, o sea, que todos los riojanos tendremos que pagar. Eso es. Porque el Estado, la comunidad ha fallado a estas familias y tiene que resarcirlas. No va a poder resarcirlas nunca como personalmente por lo que han pasado, pero al menos sí económicamente. Y ya se nos está acabando el tema, creo yo. Yo creo que ahora ya estas familias tienen tanto por delante. Eso es. Tienen tantas heridas presentes y futuras y tantas cosas que resolver que yo creo que es hora ya de dejarlas y de decir, bueno, pues como sociedad de algún modo les hemos fallado en un trance muy, muy raro, igual ya hay que dejar que esto pase, ¿no? Porque a todos nos ha dado por pensar que podría pasar. Claro. Yo tengo un crío de 13 años y si ahora de repente un crío de 13 y otro de 11, si ahora de repente alguien te viene y te dice, oye, que hay que hacer unas pruebas, que no sé yo. Que este chaval no es hijo tuyo y que hay otro por ahí que no conoces que sí es hijo tuyo, la situación en la que quedan las familias son tremendas. Sí, la situación en la que queda la vida. La abuela que ha cuidado a la que no era su nieta durante tanto tiempo y que la ha llevado con un esfuerzo personal tremendo. Es un caso de estos que tú dices... Me gusta esa reflexión, ya que hablen los tribunales. Lo más importante es que pongan los medios para que no se vuelva a repetir. Creo que no sea tan difícil, ¿no? Que no se vuelva a repetir este caso. Solo faltaría que se volviera a repetir, ¿no? Yo creo que eso... Ahora los protocolos son muy estrictos y hay más control, pero es cierto que esto no fue hace 50 años, ¿eh? No. Eso es del año 2002. De 19 años. Sí. Y además, fíjate, o sea, que ha salido el asunto porque el padre dijo que le pedían una pensión de alimentos y como le piden una pensión de alimentos que no quiere pagar, dice que no es su hija, que también... Hay que reconocer que el juzgado, además, admitan esas pruebas, o sea, hasta qué extremo, o sea, no se hubieran enterado en el resto de su vida si no hubiera sido por una circunstancia tan casual, ¿no? Claro. Y, bueno, el juzgado ahí también ha estado yo creo que muy acertado en esto y la responsabilidad patrimonial, evidentemente... Ahí no hay acuerdo, hay 3 millones se reclaman, se ofrecen 215.000 euros... Probablemente lleguen a un acuerdo, pero desde luego 250.000 euros... 215 creo, ¿no? Sí. No creo que eso... no tiene, la verdad que no tiene dinero, porque cuantificar eso es tan difícil. Duro lo que han pasado, ¿no? Pero evidentemente... Sí. Tú seguramente conoces eso tan feo, no sé cómo le llaman, el baremo, no sé qué le llaman, de indemnizaciones que... Sí, pero es por accidentes físicos. Que tienen los accidentes de tráfico, los accidentes de tráfico. Y dices, has perdido un dedo, tanto has perdido la pierna, tanto has perdido tal... Esto es incuantificable. Sí, evidentemente... Es que es muy complicado. Imagínate el chasco de las dos familias, para que las dos familias sean iguales. Sí.
¿Qué pasa? Bueno, es que parece de película. De película. Nos lo tenemos que dejar aquí. María Ángeles, gracias por acompañarnos una semana más. A ver si damos noticias, como dice Pablo, más tranquilas. Sí. Ya, a ver si hacemos la media que nos toca a nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pablo, gran trabajo como siempre en Diario La Rioja, en larioja.com. Eso, trabajo en equipo siempre en esta casa que sigue cumpliendo años y sigue cumpliendo años y seguimos sin que nos toque el 10º del periódico. A ver si este año. No, tenemos un... Ha habido, mira, alguna pedrea. Yo recomendaría a todo el mundo que compre el 10º de La Rioja. Porque es un décimo muy bonito, es el 15-1-89, que es el día de que nacimos, en 1589. Eso es. Y porque como nunca jamás nos ha tocado ni una peseta, algo tiene. El día que nos toque la vamos a romper. Ahora van a ser euros, va a tocar alguno. Tendréis que ir en el primero que entre en el bombo. Eso, a ver si está. Que entre en el bombo. A ver si está. Gracias, Víctor, también por este rato tan extraordinario contigo y con tus reflexiones y tu experiencia. Y es un placer estar con vosotros aquí. Claro que sí. Pues nos vamos y hacemos, como siempre, un vistazo a la actualidad municipal del Ayuntamiento de Logroño y después entrevista aquí mismo en TVR en La Rioja Directo. La semana pasada tuvo lugar el evento final del Circular Urban Challenge, una iniciativa que forma parte del convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y The Circular Lab. Con ella se persigue impulsar las startups más innovadoras que centren su actividad en desarrollar soluciones que den respuesta a los retos sobre economía circular que enfrentan las ciudades en la actualidad. Gracias a todos los finalistas de este Circular Urban Challenge. Gracias por vuestro talento y por vuestro tesón. Y enhorabuena por haber llegado hasta aquí tras una dura competición. Entre más de 100 participantes se conoció a las 15 startups finalistas y hubo 5 ganadores de Italia, Francia, Reino Unido y España, precisamente el proyecto riojano Spectral Geo. Pero ese aprendizaje es muy interesante y en esta cultura europea creo que deberíamos aprender también del otro lado del Atlántico para entender también esto, ¿no? Que hay gente que tiene la voluntad de hacer y eso me parece lo más fundamental, la creación de riqueza y de oportunidades y que a veces sale ya las cosas y a veces no, o a veces sale después de mucho tiempo de aprendizaje. Lo dicho, continuamos en La Rioja Directo y cerramos ya el programa con una entrevista que pensamos que es de absoluto interés. Tanto es así que el protagonista convocó a los medios de comunicación en una rueda de prensa porque las llamadas, la atención mediática local, regional y nacional eran ya difíciles de gestionar. Por eso agradecemos mucho que además de esa convocatoria de prensa haya dedicado unos minutos a estar aquí con nosotros, que en definitiva es con ustedes, con los espectadores de TVR, el abogado don José Sáez Morga. ¿Qué tal, don José? Muy buenas. Hola, buenos días. Es el abogado que lleva el conocido caso, el caso que les contábamos hace unos meses, en septiembre, de esas 2 bebés, 2 niñas separadas, confundidas de familia en el antiguo Hospital San Millán. Bueno, pues don José es el abogado de una de esas niñas que reclama una cuantiosa indemnización a la consejería y que están ahora mismo en ese proceso, ¿no? Sí, buenos días, efectivamente. Ya iniciamos esa reclamación en junio del 2019 y ha estado suspendido por diversos avatares. En fin, se ha estado recuperando distinta información interna por la instrucción del expediente. Con ocasión de la demanda de filiación que interpone el fiscal y a la que nos sumamos luego como parte particular, pues se suspendió el 6 de mayo del 21 hasta, consideraron, pues hasta que los resultados de las pruebas de ADN confirmaran que efectivamente se hubiera dado ese cambio, ¿no? Eso ya sucedió. Desde septiembre se incorporaron al juzgado esos informes y primeramente el 9 de octubre y luego el 14 pues celebramos el juicio de filiación. Entonces ha salido la sentencia en la que se declara a mi clienta pues hija biológica de los que se pensaba que eran sus padres biológicos, con todos los efectos civiles y, en fin, y económicos inherentes a esa declaración.
y ordenando, cuando sea firme la sentencia, pues de oficio los juzgados ordenan al registro civil efectuar la corrección correspondiente. Claro. Esos son trámites administrativos para... Bueno, ese era civil y el administrativo ha estado suspendido. Exacto. Y ayer mismo ya pues, yo he solicitado la reanudación de ese expediente de reclamación patrimonial que se llama de responsabilidad patrimonial, la reanudación, o sea, el levantamiento de la suspensión y la prosecución del procedimiento. Porque ya hay una cuestión inequívoca y absoluta que es la prueba de ADN. Exactamente. Esa ya confirma, como decía usted, que esta niña, su cliente, fue cambiada, en su nacimiento. Es así, no hay lugar a dudas. Ya. Aunque ya se podía deducir de la propia información interna que había desarrollado la inspección de salud, ¿no? Porque pues, quedaba reducida la cuestión de una muestra de 17 niños que habían nacido alrededor de aquellas fechas, del 2002, a 2 niñas que habían coincidido en las incubadoras. Exacto, además esa y circunstancia. Que luego, con ocasión del paso a cunas, es cuando se produce el cambio. El error. Estamos viendo la información tal y como la publicaba Diario La Rioja, nuestro compañero Luis Javier. Salta la bomba en efectos informativos en septiembre, ¿verdad? A comienzos de septiembre nos enteramos todos, nos sorprende un error de esta magnitud, que además podíamos pensar que fue hace mucho tiempo, ¿no? Es que es del año 2002, sí. Esto no es de hace 50, 60, 70 años, es un fallo... Es del 2002. Es del 2002, ¿verdad? Sí. Es curioso porque nuestra Constitución ya es del año 78, en el año 99 hubo una sentencia, bueno, por medio estaba la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York, en fin, que se había ratificado por España, pero hubo una sentencia del magistrado Almagro Nosete, una fecha fácil de recordar para los riojanos, porque es 21 de septiembre, San Mateo, del 99, en la que dio un repaso, enmendó la plana a una audiencia andaluza, a un juzgado, a la Fiscalía, a los servicios sociales y bueno, como consecuencia de aquella sentencia... ¿Por los protocolos que se mantenían hasta entonces o por qué? Alrededor del principio, porque existe un principio de veracidad biológica. Exacto, sí, y luego el derecho a la identidad inequívoca, claro. Que está recogido, vamos. Y entonces, pues a partir de aquella sentencia, que supuso una revolución y como consecuencia de ello se anularon incluso artículos de la ley de registro civil, pues en fin, se considera que en España, a partir de aquella jurisprudencia, pues hay lo que se llama el derecho, el principio de veracidad biológica, claro, y el derecho a la identidad inequívoca. Año 99. Año 99. Sí, sí. Ya estaba recogido pues, en la Convención de Derechos del Niño, pero es más, es que en las leyes de La Rioja de protección del menor, esa identidad inequívoca estaba ya desde el año 90 por ahí, y luego en la ley actual del 2006 ya habla expresamente, o sea, antes decía a la correcta identificación, ¿no? Sí, sí. Te da derecho a la correcta identificación. Ahora ya se dice a la identificación inequívoca. Desde la ley del 2006. Claro, claro. Por eso nos choca que la consejera diga prácticamente en la actual, prácticamente sería imposible, ¿no? No, prácticamente no. O sea, aquí es que no hay, el error es cero. Claro. Aquí la identificación inequívoca es que es inequívoca. Es inequívoca. O sea, no admite una menor millonésima de probabilidad de que no. Exacto. Esto es lo que hay. Es lo que estamos contándoles y sin querer entorpecer en absoluto ni la situación personal de su clienta, ni de su familia, ni por supuesto el proceso judicial que tienen en manos. ¿Cómo es ahora mismo la situación de estas personas? Porque tan joven recibir esta noticia, esta información y además una circunstancia que yo no sé si es relevante o no a efectos judiciales, son dos familias con evidentes diferencias, ¿no? Socioeconómicas, etcétera. Sí, bien, yo en fin, no querría entrar en los detalles porque es difícil y la cosa está en embrión y bueno, yo les deseo lo mejor, pero hay que articular muchas cosas. La verdad es que las dos, pues por ese error, pues tienen una injerencia. Es un término que utiliza la propia inspección, investigación privada de salud, utiliza ese término. Se produce una injerencia. Es que es una injerencia, además,
sistémica, es decir, no es epidérmica. Esa injerencia afecta a la dignidad de las personas y a la integridad física y moral que recogen nuestra Constitución, artículos 10, en fin, 14, 18. O sea, que es que existe el derecho a la identidad, o sea, a la integridad física y moral. Y esa se ha trastocado. Y el daño moral es, pues, inconmensurable y de por vida. Nosotros que somos, vamos, claro. Yo que soy de ascendencia de agricultores y siempre se trataba el mildiu del viñedo o con sulfato de contacto, como era el sulfato de cobre, ¿no? Que era, pues, de cobre, vamos, superficial. Sí. Y, sin embargo, después han venido los sistémicos, los que absorbe la planta. Pues es que aquí este daño es absorbido y somatizado por la persona, ¿no? De por vida, de por vida, lo ha dicho usted, de por vida. Más allá de que ahora, pues, las familias se reencuentren y se produzca una situación de mayor normalidad y que en los papeles, por así decirlo, ya conste correctamente la identidad de cada una de ellas, el daño está ahí y lo llevarán siempre. Siempre. Sí. En cuanto a la cuantía económica, que también ha sido llamativa, la gran diferencia que hay entre lo que les ofrecen y lo que reclama, ¿no? Su clienta. Son 3 millones de euros. Yo lo que reclamo es, con arreglo a un articulito de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, que en caso de responsabilidades de daños por prestación sanitaria, como es esta, pues establece, yo lo que he traducido ahí es un tope, que es el máximo de indemnización, porque el daño es inconmensurable y está recogido ahí. Después, pues, en fin, tiene que pasar el expediente por unos... Nosotros hemos acompañado, por supuesto, un informe pericial del daño inconmensurable, pero, en fin, el recorrido es de dictámenes de los servicios jurídicos de salud, de dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, y posteriormente, pues, si no hay acuerdo, pues tendrá que ser la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de La Rioja. Ahora mismo hay una diferencia bastante notable, 215.000 euros, creo. 215.000 después de haber tenido que leer negro sobre blanco que nos dicen que no hay relación de causalidad, no hay hecho antijurídico, hay obligación de soportarlo. Y a renglón seguido, subsidiariamente, que se le indemnice con 215.000. Y la reclamación de ustedes es mayor, es de 3 millones de euros, ¿verdad? 3 millones de euros. 3 millones y un poco más, porque en realidad es la traducción de pesetas a euros. A los que somos ajenos al mundo judicial nos parece a veces complejo cuantificar daños como estos, ¿no? o perjuicios como estos, pero efectivamente se puede hacer y para eso están las leyes, las normas y la ordenación, ¿verdad? Aquí la jurisprudencia lo que ha venido estableciendo es que este tipo de daños nunca podrán ser reparados y lo que se trata es de mitigar el dolor, el daño moral, de mitigarlo y de darle satisfacciones. Ahora sí la jurisprudencia, satisfacciones a la persona, y entonces es lo que hemos tratado, de que con independencia de dónde vayan los afectos o los desafectos, esta persona tenga una solvencia económica buena, porque el daño ha sido enorme, para poder atender a sus necesidades y las que le toque atender respecto. Indudablemente. Finalizamos, don José. Es muy interesante un caso como estos, insólito en la actualidad también de nuestro país. Ha recibido usted seguro llamadas de toda España, de medios de comunicación, porque no se veía un error de esta magnitud hacía mucho tiempo en toda España, ¿no? Sí, es así. Y sobre todo eso que se produzca porque ha habido otros errores, pues, pero que se han detectado, pues, en los próximos, en los siguientes días, en una semana, en 15 días. Pero es que aquí... Pasan muchos años, han pasado muchos años. Y queríamos finalizar también con una reflexión. Parece que al menos la familia que ahora ya sí que reconoce que es los padres biológicos, porque la madre biológica falleció, según hemos entendido, el padre tiene la mejor disposición, como decía usted, en cuanto a los afectos, ¿no? Y en cuanto a acoger y a recibir a la que es su hija natural. Bueno, yo le deseo, por supuesto, la mejor suerte, pero eso hay que articularlo. Claro. Y eso es muy difícil porque hay varias bandas, varias personas afectadas.
es una niña y otra niña, entonces, y las dos tendrían que también establecer un tipo de relación para que prospere ese deseo encomiable de su padre, a quien, por cierto, yo en el juicio ni quise interrogar. Claro. Así como, al contrario, se entró a interrogar a mi defendida para que, en fin, si se considera legalmente legitimada para pedir lo que pedía, pues yo no quise ni interrogarle al padre, que no deja de ser efectivamente padre de mi clienta, ni a la otra niña, vamos, a la otra señorita ya. Sí, sí. Yo pasé de interrogarles. Naturalmente. Entonces, lo que sea se resolverá judicialmente. Pues mucho ánimo para su clienta, también para usted, que el proceso va a continuar, sobre todo si no hay acuerdo, y estaremos bien pendientes de lo que diga la justicia en un caso tan llamativo como este. Muchas gracias. Gracias, don José. Adiós. Terminamos ya el programa y les invitamos a que sigan siempre pendientes de la actualidad en TVR, de inmediato informativos y, ya lo saben, todos los días, 24 horas en Internet y en nuestras redes sociales. Gobierno de La Rioja.